Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto, si no me ven de pie, es que tenemos una entrevista. Y cuando tenemos una entrevista en dossier es una gran entrevista, puesto que no es frecuente que lo hagamos. Pero hoy yo quiero rendir tributo a un personaje que no solo ha hecho historia, la sigue haciendo, pero además la sabe contar, aunque avala con su vida, que la ha arriesgado en incontables ocasiones, lo que dice. Hernando Calvo Ospina, el 24 de septiembre de 1985, siendo estudiante de periodismo en la Universidad Central del Ecuador de Quito, fue detenido y desaparecido, como lo denunció posteriormente ante el Tribunal de las Garantías Constitucionales de ese país, Amnesty International y otras instituciones internacionales de derechos humanos. Inicialmente pasó 3 días esposado de pies y manos, además de tener vendados los ojos. Durante ese tiempo no se le permitió dormir ni se le dio de comer y apenas se le suministraba agua. Por sus raptores supo que había sido capturado en un operativo conjunto de la inteligencia militar colombo-ecuatoriana. Se debe precisar que días antes un comando de la guerrilla colombiana del movimiento 19 de abril M19 había secuestrado a un acaudalado hombre de negocios ecuatoriano, por lo cual los servicios de seguridad iniciaron una cacería de brujas con todo aquel residente colombiano que consideraran políticamente de izquierda. Y él era un reconocido crítico del gobierno colombiano, para lo cual utilizaba varios medios de expresión públicos. Trasladado en el baúl de un carro, aún vendado y esposado, sus primeros captores se lo entregaron al Servicio de Investigación Criminal de la Policía, SIC. Durante 5 días, brutalmente torturado a base de golpes y shocks eléctricos, apenas unos panes y algunas sobras del casino de oficiales que le daban de comer, y al no comprobarse su participación en organizaciones guerrilleras, el 4 de octubre fue enviado al penal García Moreno, donde pasó casi 3 meses sin juicio. Ante la masiva presión internacional, el gobierno del presidente León Febres Cordero debió permitir que saliera de la cárcel, aunque en un avión directo a Lima, Perú, el 28 de diciembre de 1985. A los 2 meses de estar en esta nación, protegido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, el gobierno del presidente Alan García lo consideró persona non grata, exigiendo su salida del país. Bajo el amparo del gobierno francés, el 15 de marzo de 1986 llegó a París. Y allí, París no era precisamente una fiesta, ¿no? Citando el clásico de la literatura. Estimado amigo, colega, ¿nunca se graduó de periodismo? No he terminado la secundaria. Es magnífico, porque comunicador ha resultado ser excepcional. Ese es un don, ¿no? Tuve compañeros que me enseñaron a escribir noticias. Aunque sí pasé por la universidad en Quito. Claro. Con papeles falsificados. Hoy se puede contar, ¿no? Sí, sí. Ya pasaron bastantes años. Aquí podemos contar todo lo que no se puede contar en los otros programas. Te puedo tutear porque hemos compartido algunas anécdotas. Sí, creo que sí. Tú tienes mejor memoria que yo sobre ellas. Nos hemos estado cruzando en circunstancias críticas. Y quiero decirte que y no es un lugar común, ¿no? Es un verdadero placer tenerte aquí, porque vamos a poder intercambiar figuritas de las que ya ni yo me acordaba. Bueno, ¿qué pasa con tu situación? Que eres molesto, dices muchas verdades, actúas de acuerdo a tus códigos, no te han podido quebrar ni comprar. ¿Cómo es la historia? Lo primero que todo es, para mí es un orgullo estar aquí. Creo que es de los programas más vistos en América Latina. Y no voy a echar más flores, pero de verdad que te admiro bastante. Bueno, pero por los riesgos y por lo adictos que somos a la adrenalina es recíproco. Bueno, parece, ¿no? Sí. No me he vendido todavía y espero nunca venderme. No sería capaz de mirar a la cara a mis hijos ni a mis padres que todavía están vivos. Y así los viejos sufran un poco por todas esas circunstancias que a veces se atraviesan por uno tratar de mostrar
la verdad que los otros ocultan, que la gran mayoría de prensa oculta. Pero bueno, ahí vamos, ahí se hace lo que se pueda. Alguien dijo, hay que vivir como se piensa para no terminar pensando como se vive, ¿no? Y los que han quedado por el camino piensan como viven porque se han adaptado a vivir de una manera que no es de acuerdo a los códigos que defendimos en alguna etapa de la vida y lo van dejando por el camino hecho pedacitos, ¿no? Sí, creo. Yo leí en alguna parte que algún ex izquierdista, un arrepentido intelectual, le decía, o alguien de la prensa acomodado le decía, mira, si muchos de la izquierda no se han venido hacia nosotros porque nosotros no los hemos llamado. Muy triste, ¿no? Pero esa es una verdad. Yo lo estoy mirando ahora aquí con el caso venezolano. Cuéntanos. Que mucha gente se está bajando del barco. Tu enfoque me parece muy importante por tu experiencia vital, que eso no se compra en la farmacia, ni viene con el récipe de nada, sino que hay que tenerlo metabolizado para poder opinar. Y sobre todo porque tienes una óptica no tan contaminada como la que tenemos nosotros en este momento, que estamos en medio de esta marmita hirviente, ¿no? Cuéntanos. Mira, lo que nos hemos estado dando cuenta es que como va el proceso venezolano, con todos estos problemas que tiene ahora, con estas dificultades que tiene ahora, con estas amenazas tan graves que tiene ahora, muchos están bajando del barco. Estaban con la revolución bolivariana, aunque algunos todavía se declaran chavistas. Bueno, Chávez ya se fue. No, y es muy fácil seguir siendo chavistas. Lo fueron. Ya hablaremos de eso. Entonces, se van. No porque no estén en contra de las ideas de Chávez, sino porque ya supuestamente Maduro no sigue. Pero es muy fácil tener este tipo de pretextos para uno bajarse del barco cuando las vacas están flacas. Porque estuvieron mientras en el barco las vacas estaban gordas y mientras recibían algunos centavitos de la revolución bolivariana. Ahí estuvieron. Ahora que hay que demostrar que estamos con una revolución que tiene problemas y graves amenazas, entonces ahí se van. Y muchos se han ido porque han preferido que les den publicidad en la gran prensa. Tú sabes que si tú hablas mal de Cuba, si tú hablas mal de la revolución bolivariana, tienes automáticamente páginas en la prensa derecha. Si yo ahora hiciera un mea culpa, yo lo vengo repitiendo de mucho tiempo, yo hiciera un mea culpa, decir, me equivoqué con Venezuela, me equivoqué con la revolución bolivariana, me equivoqué conmigo mismo, mañana me dan primera página en el periódico Le Monde en Francia o en el periódico Le Figaro en Francia, eso es así. Pero no me interesa. Con tal de que mis hijos tengan comida y zapatos, prefiero la amistad tuya y la amistad de mucha gente linda que está ahí, que cuando da un abrazo los sabe por qué lo da. ¿Cómo lograste ubicarte en Francia? Que es muy abierta, muy solidaria, pero que en la cotidianidad no es precisamente un camino de rosas, ¿no? Bueno, dos cosas. Yo llegué durante un invierno, en el 86. Yo nunca en mi vida, primero yo nunca había querido ir a Europa. Esa es una realidad. Fui porque no había otra posibilidad. Era Francia o la cárcel. Y entre eso, pues, no hay mucho que escoger, ¿no? Claro. Ahora, llegué en invierno, yo nunca había... Y fue un invierno muy frío. Tú no te puedes imaginar lo que es uno ver que el agua se congela en la calle. Que los perritos orinaban y al momentico el charco estaba congelado. Pero más que eso, fue la indiferencia de la gente, la frialdad de la gente, sobre todo en París. Yo siempre, y hasta el día de hoy, después de 30 años que vivo allá, digo, existe París y existe Francia. Y los parisinos, la mayoría, no todos, pero la mayoría es muy difícil, una sociedad muy difícil. Nosotros estamos acostumbrados a una vida comunitaria, una vida de vecinos. Yo recuerdo cuando mi ex esposa, la madre de mi hija mayor, un día por cualquier cosa se nos acabó, no sé si fue la sal o el azúcar, y le dije, pues ve al frente, recién estábamos llegando, ve al frente a pedirle a la vecina. Fue y tocó, le pidió y la vecina le tiró la puerta encima. Pues que no se pide. Si tú estás, además no te conoce nadie y eres extranjero. Pero fue difícil, durante 5 años limpié sanitarios, hice aseo, pinté casas, eso me ha servido mucho, lo de pintar casas me ha servido, pero también hacer aseo, eso me sirvió también porque yo sé cuando un sanitario en un hotel está bien limpio. Y también sé hacer demasiadas trampas haciendo aseo, de modo que... No, de todo lo negativo siempre hay algo positivo. Sí. Pero fue muy duro,
realmente muy duro porque te sientes de que este imperio te aplasta, que tú no eres nadie, que más vale una mosca que tú. Es muy duro, y más con la mentalidad que nosotros tenemos, digamos, rebelde o de dignidad. Fue muy duro. Pero, y además vivía con un pie allá y el resto en Colombia. Hasta que un día decidí, dije, bueno, me quedo aquí, si mañana me voy, me voy. Porque ese es el problema de la mayoría de migrantes, hasta los migrantes económicos, que es que todos los días nos vamos. Mañana me voy, no soporto más esto, los franceses son no sé cuántas, los holandeses son no sé cuántas, pero seguimos viviendo allá. Y bueno, decidí, me dieron una mano para publicar un libro sobre la salsa, la historia social de la salsa. Y bueno, y arranqué. Y también decidí, dije, me meto en esta sociedad. Y me metí en esta sociedad y creo que no me fue mal. Comprendo muy bien la sociedad hoy, vivo en medio de la sociedad francesa. Tengo una compañera francesa, 2 hijos franceses. No como todos los días arroz, no como todos los días frijoles. Me fascinan esos sí. No pasé al otro extremo, pero creo que para poder continuar haciendo nuestro trabajo político, porque no somos unos animales políticos, si tú no te metes en esta sociedad donde estás viviendo, no vas a ninguna parte. Nos quedamos en el bendito gueto donde desgraciadamente estamos la mayoría de migrantes colombianos, venezolanos, salvadoreños, peruanos. Eso hice. Fue un poco duro, pero lo hice. Aquello de la solidaridad no es precisamente lo que se demuestra en la cotidianidad, ¿no? No. Somos muy pocos y son muy pocos los que se brindan la solidaridad. Pero sí hay gente muy buena, tanto latinos como europeos. Hay gente muy buena que sabe dar un abrazo. ¿Cuál es el motivo de tu presencia aquí que tanto me agrada en lo personal? Porque realmente tú recuerdas que nos hemos cruzado en circunstancias interesantes, que yo con la cotidianidad en que tengo que vaciar el disco duro y volver a llenarlo para que quepan las noticias, me he olvidado de algunas anécdotas. Ahora que hablas de eso, permíteme, me vuelves a hacer la pregunta de qué estoy haciendo aquí, porque ahora que tú tocabas el tema, permíteme contar una anécdota que tengo contigo, que además lo escribí para un libro que estoy escribiendo, que ya estoy terminando, sobre breves historias que he vivido en América Latina. Va a salir este fin de año en Francia. Contigo tengo una historia que conté en marzo para la televisión venezolana, la BTV, y para Telesur, y que está en YouTube. Porque era la discusión en marzo de la red de intelectuales y cómo los medios trabajan. Y cuando me preguntaron, yo dije, primero que todo, yo quiero contarles una anécdota para que ustedes entiendan el papel de los medios y el papel de las cámaras y la capacidad que tienen de hacer seguir la gente como rebaños. Y hablé de ti. ¿Recuerda tú, Walter, cuando estuvimos en la Amazonía ecuatoriana, mirando toda esta cantidad de desastres ecológicos de Chevron que hizo la Chevron? Regresamos. Permíteme para no interrumpirte. Esto que parece una piedra, esto es parte de lo que la Chevron dejó sobre la selva, la riquísima selva tropical de Ecuador. Y además, cuando no querían gastar en eliminar lo que contaminaban, fabricaban las famosas, tristemente célebres piscinas, gigantescos piscinas en medio de la selva, tremendo crimen, y ahí botaban todo y todo y todo. Bueno, esto era parte de la capa superficial, imagínense lo que había debajo, y uno casi podía caminar sobre ellas. Yo dije, nadie me lo va a creer si yo no me lo llevo como recuerdo. Y entonces, esto es parte de lo que dejaban en plena selva, ¿no? La verdadera basura de la producción petrolera sobre las capas de agua que habían generado y contaminando todo, porque lo único que se salvaba relativamente era el aire, ¿no? Lindo tributo en eso a la denuncia que se hizo. Y sí, fue muy valiente, por favor. Entonces recuerda que volvimos a Quito. Y mientras estábamos esperando la salida de las maletas de los equipos, que habían varios periodistas allí, vimos a una joven muy alta, muy bella, acompañada de varias, creo que de 3 o 4 otras damas, hay otras jóvenes, también esperando las maletas. Y todos nosotros nos pusimos a preguntar, ¿quién es?
¿quién es? Comenzaron a salir las maletas y uno de nuestro equipo, de todo el grupo que estaba, salió primero, no sé por qué motivo, y se devolvió. Y nos dijo, es la reina de belleza. Pues, ella, los equipos salieron, los nuestros, casi al mismo tiempo que lo de ella. Y jamás se me olvidará cuando tú dijiste, uno creo que fue de tu mismo equipo que dijo, si ella es la reina de belleza, tú eres Mr. Venezuela. Y tú dijiste muy espontáneamente, sí, yo soy Mr. Venezuela. Y voy a salir caminando como si fuera Mr. Venezuela. Yo no sé por qué en ese acto desorganizado que hicimos en ese momento, parecíamos niños, los camarógrafos, ya había un camarógrafo que es tremendamente importante en Cuba, que trabajó 20 años con Fidel Castro, sacó también su cámara, se la montó sin encenderla, y otros 2 camarógrafos también la montaron. 2 muchachos del equipo te hicieron de guardaespaldas, yo tomé un micrófono, una periodista salvadoreña también micrófono, y salimos contigo así, y la reina de belleza al lado. Cuando efectivamente la puerta del aeropuerto se abre para salir al público, eso estaba repleto de gente, con policía incluida, esperando a la reina. Cuando ven que tú sales, además caminaste muy derecho así, lleno de cámaras, con guardaespaldas y todo, la gente dejó sola a la reina y se vino hacia ti. Yo me quedé impactado. Te pidieron autógrafos, firmaste autógrafos. Y el colmo de esto es que nadie sabía tú quién eras. Todavía no estábamos proyectados internacionalmente, estábamos local. Sí, yo me imagino que... No, pero... Yo dije, no vamos a... Si está la reina de belleza aquí, ahora empiezo a recordar y armar. Sí, pero es que ahora, yo me imagino que la gente que va... El aeropuerto de Quito es lejísimo, es tremendamente lejos. Sí. ¿Ya? Esta gente que estaba ahí es una gente que ve programas de televisión, de esta televisión normal, de esta televisión, de esos programas empaquetados de estos, que no creo que muchos miren tu programa, que también se ve mucho, ahora sí, en Ecuador. Nos ven y recibimos. Sí, no lo dudo. Ahora estamos así. Pero la cuestión es cómo la gente, por unas cámaras, dejó a su reina bella sola por venir. Y muchos me preguntan a mí, ¿quién es? Y yo le dije, pues Mr. Venezuela. Qué horror. Hasta que vino la persona que nos acompañaba y dijo, pueden dejar ya el fueguito, nos vamos. Eso lo he contado yo y lo conté como ejemplo de la manipulación, de cómo es de fácil manipular hoy en día, o nos enseñaron a ser manipulables con las cámaras. Bien, habida cuenta de que ese es el poder mediático, ¿no? Yo hace 40 años empecé a decir, se nos viene un mundo interconectado vía satélite, habrá satélites de uso civil, ya había desde luego algunos, pero las primeras transmisiones transatlánticas eran con satélites no geoestacionarios, así que la primera transmisión entre Estados Unidos y Europa, por ejemplo, hubo que localizar el satélite, engancharlo, seguirlo, y como a los 45 minutos, bueno, se nos escapó, pum, y se cayó la transmisión. No había geoestacionarios. Ahora, para llegar a tener permanente transmisión satelital, hay que tener un satélite geoestacionario, es decir, que gire sobre esa zona de la Tierra a la misma velocidad y no se salga del punto de foco, ¿no? Y eso supone superar los 11.2 kilómetros. Y el tema es, ¿cómo hacemos eso? Bueno, eso lo hicieron con los científicos alemanes de la Segunda Guerra, que hacían la B1 y la B2 y tuvieron que decirle, están santificados y vengan a trabajar para la NASA, ¿no? Esa es la Realpolitik. Y entonces eso nos lleva a un mundo interconectado vía satélite. Lo que estamos diciendo ahora nos está viendo en todo el continente e incluso más allá a través de Internet, que era un secreto militar en su momento. Así que cuando nos la sueltan es porque tienen algo mejor. Exactamente. En ese mundo en que estamos, tú como gran comunicador y escritor, ¿a dónde nos lleva esta realidad? A una gran tristeza, creo yo, que ya quien forma a los niños hoy no es la escuela ni los padres, sino la televisión y el Internet. Temazo. Vamos por ahí. Creo yo. Cuando los niños no saben qué hacer, ponle televisor a ver en el mejor de los casos, unas comiquitas, ¿no? Sí, ese es en el mejor de los casos. Algo que sea para niños en el mejor de los casos. Y hoy se da uno cuenta que no eran tan malos los muñequitos animados que nos correspondieron a nosotros, ni los de hace muy poco. Los de hoy en día son un peligro porque realmente muestran demasiada violencia los muñecos, la mayoría de muñecos animados de hoy.
que uno tiene siempre que estar mirando qué es lo que están mirando, Sí. son las que hoy en día están educando. Y eso que nosotros estamos siempre pendientes de la educación de nuestros hijos, pero la gran mayoría de personas, desgraciadamente, por exceso de trabajo, porque los padres tienen que estar trabajando, entonces tienen que dejar los niños entretenerse con estos programas. Al final creo que son estas máquinas, es el Internet quien hoy en día está formando, entre comillas, a la inmensa mayoría de niños hoy en el mundo. Este mundo interconectado, con Internet, que ya no es un secreto militar porque tendrán cosas mejores, con satélites geoestacionarios y redes de satélites que nos permiten comunicarnos a escala planetaria, ¿a dónde nos llevan? ¿Se desfiguran a través de este masivo bombardeo audiovisual? ¿Se desfiguran los valores por los que hemos luchado algunas generaciones aún a riesgo de la vida? Creo que es una pelea muy dura la que se está dando ahora. Es decir, los centros hegemónicos sí, nos están barriendo las ideas y sustituyéndolas por otras. Mira, yo creo que lo que está pasando en Venezuela ahora es un caso muy concreto de la capacidad de manipulación de la información y de una fotografía, de una escena, por la fuerza que tienen estos medios. No es gratuito que en muchos casos aquí en Venezuela, en una confrontación muy mínima de la policía con los manifestantes, no, de los manifestantes con la policía, porque ese es el orden, exista más fotógrafos que manifestantes y exista más cámaras que manifestantes. Más fotógrafos y más cámaras que manifestantes. Y tú vienes sin contaminación viéndolo desde el exterior. Entonces, esta manipulación o la capacidad que haya hoy en día para transmitir, para difundir, ellos lo están haciendo muy bien. Bueno, les pertenecen a ellos mismos los han inventado, pero tienen una capacidad para voltearnos y muchas veces ponernos a dudar. Y voy por el caso de Venezuela. Yo critico mucho a los compañeros, a los que se han bajado del barco porque no se han tomado la molestia de investigar si realmente Venezuela hoy en día es una dictadura. No, es que ya lo dijo el New York Times, lo dijo el País de España o lo dijo Le Monde. Te siembran la cizaña a personas como nosotros que nos creemos que tenemos una información para comprender la manipulación de los grandes medios. Pero es que si lo dijo Le Monde será por algo. Será por algo. El paisaje audiovisual francés, ¿qué te dice cuando se trata de Venezuela? Es que de una u otra manera repiten, a ver, Venezuela le pertenece a Estados Unidos, o toda América Latina. O sea que la información que llega a Francia o es por algunos corresponsales que tienen aquí que son mínimos, o si no es Washington, Madrid, y en el caso por ejemplo de Le Monde, el periódico Le Monde está unido con el País de España, entonces casi toda la información que entra por América Latina entra. Y para los países del norte y en particular para Francia, América Latina en Europa es una cuestión de España, por su historia y todo esto. Entonces... a lo mejor el Magreb les parece más francés que América Latina. Ah, no, eso es de ellos. El caso de Francia, todo el norte de África, es de ellos, y África, y buena parte... las ex colonias. Exactamente, y una parte del Oriente Medio, y eso es parte de ellos. Pero América Latina, eso es de Estados Unidos, y por historia de España. Entonces la imagen que hay es esa, es una repetición de lo que hay. También tenemos que mirar la velocidad de la información, pero no se ponen a plantearse. Por ejemplo, dime una cosa, ¿cómo es posible que se esté repitiendo la misma información o los mismos hechos de otras partes en el mundo, sobre todo en Europa del Este, en Siria, en Libia? Lo que se está pasando en Venezuela, estas formas de pelea, de agresión y de manipulación, eso ya pasa en otros países. Y como un periodista, explícame, Walter, ¿cómo es posible de que un periodista no diga por qué es lo mismo, por qué se parecen tanto? ¿Y por qué, por ejemplo, el caso de Irak, nos metieron semejante mentiras y nosotros seguimos creyendo en Estados Unidos? Yo no lo puedo entender. Eso es algo que yo no puedo entender. Ya estaba tocando el micrófono. ¿Por qué, si nos mintieron el caso de Irak, que ha sido tan burdo, que nos dimos cuenta, bueno, uno ya más o menos lo dudaba, de las famosas armas de destrucción masiva,
Nos dimos cuenta que nos mintieron ahí, nos dimos cuenta más o menos de las mentiras en Libia y de tantas otras partes. Seguimos creyendo en Estados Unidos. Bueno, nosotros no, ellos. Hernando Calvo Ospina significa todo un currículum. Cuéntame eso de que Estados Unidos metió la mano. Sí, yo les debo agradecer a ellos que me volvieron un poquito público justo el 19 de abril del 2009. Yo iba por Le Monde Diplomatique, yo hacía grandes reportajes para ellos y viajaba a París, México y luego México, Nicaragua. No es cualquier cosa Le Monde Diplomatique, ¿no? Eso es jugar en las grandes ligas o en fútbol en primera división internacional. Sí, escribí más de 10 años ahí. Más de 10 años en Le Monde. Chapeau, monsieur. Entonces... Bueno, hacía más o menos 2 reportajes por año. 2 grandes reportajes por año. ¿Iba rumbo a Nicaragua? Pasando por México, era París, México primero. Ajá. Y faltando 1 hora para llegar a Estados Unidos, no, llegar al espacio de Estados Unidos, el piloto mandó a todo el mundo a sentar. Dijo que las autoridades estadounidenses prohibían el sobrevuelo de la nave porque a su interior había una persona que era un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Qué tal? 2009. 2009. Vuelvo aquí con esto, me gusta mucho recordar esto porque pasó algo que hablamos ahora acerca de la manipulación de los medios. Mira, yo puedo hacer aquí, mañana, en cualquier lugar, un discurso sobre la manipulación de los medios. Hagamos. Y decirle a la gente cómo no se deben de dejar manipular de los medios, bla, 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 blum, blum. Y ese día me dio una tremenda vergüenza conmigo, porque cuando pasa esto, el piloto, yo hice lo que creo que casi todo el mundo hizo en el avión. Mirar al de al lado. Mirar quién tenía barba y quién tenía la famosa vestido blanco, o sea, un musulmán. El estereotipo. Un terrorista. Lógico, yo lo hice. El avión tuvo que bajar hasta aquí, hasta San Martín, hasta Fort-de-France, esta colonia francesa. Tanquearon el avión y el avión arrancó para entrar por el sur. Martinica. Por México. Para entrar por el sur. Cuando el avión llegó a la altura que tenía que llegar, vino el copiloto, me invitó a que fuera a la parte de atrás del avión y me dijo: señor Calvo, usted es el responsable del desvío del avión. Yo me quedé mirando y le dije una sola pregunta: ¿usted cree que yo soy terrorista? Y me dijo: no, y en París dijeron que tampoco. ¿Qué histeria es esa? Bueno, llegué a México, me detuvieron, me dijeron que era por orden de la CIA y el Departamento de Estado que me detenían, pero que México no tenía nada contra mí. Fueron muy decentes conmigo. No fue un interrogatorio el que me hicieron, fue una charla con 2 oficiales y luego me dejaron ir. La cuestión fue, eso fue un sábado, el domingo yo estaba en toda la prensa en Francia. No existía un solo medio que no retomara eso. Era la primera vez que le sucedía a un avión de Air France, que lo desviaran porque había un peligro para los Estados Unidos. Eso fue un escándalo total y ellos fueron, muy amablemente me dieron la posibilidad de que yo fuera un poco conocido de esa manera. No ha sido agradable porque tener ese estigma de que tú estás en la lista de terroristas de Estados Unidos no es fácil. ¿Cómo te cambia la vida eso? Materia de visas, trasladarte para tu trabajo como comunicador. Al comienzo había que tener un poco de cuidado y sobre todo porque estaba también el problema con esta señora Ingrid Betancourt, que también ya había salido o no había salido. Pero además estuve un poco metido en este problema con la señora Betancourt de manera indirecta. ¿Por qué? Porque se decían que yo hacía parte de las FARC. Y muchas veces en las recepciones, que además me encanta ir a las recepciones de la pequeña burguesía en Francia, toman buena champaña. Sí, milésime. Entonces, por ejemplo, o en las recepciones de la izquierda, y había gente muy agresiva hacia mí, que me decía: ¿y ustedes cuándo van a soltar a Ingrid Betancourt? Yo le decía: mire, yo anoche no dormí con la dirigencia de las FARC, pero esta noche duermo con ellos y les cuento mañana. Pero hubo mucha tensión, mucha agresividad. Y cuando pasó lo del avión, me pasó como le está pasando hoy a Venezuela y como le pasó a Cuba, cuando llegaron las vacas flacas. Los amigos se fueron. Ahí estamos llegando al tema.
porque nos viene la que los hermanos cubanos ya han pasado y han generado anticuerpos, pero aquí no tenemos esos anticuerpos todavía, creo que va a haber que fabricarlos. Cuéntanos, la experiencia es intransferible, pero cuéntanos cómo ha sido. De la experiencia después del... No, esa sensación de estar señalado, porque ahora Estados Unidos dice que hay una fórmula que no es juguete. Dijeron, los Estados Unidos, este loco de Trump declara que somos un peligro claro e inminente. Eso no es juguete. No, A clear real. and present danger es una marca de fábrica, Indeleble. es un marco legal que significa esto justifica una guerra. Sí. Y esto no es juguete, yo lo he dicho varias veces, pero aquí no parece que no le ha entrado en el disco duro. Cuando Estados Unidos te dices, tú eres a clear and present danger, un claro y presente peligro, no es que es una frase para inspirada, es porque necesitan entrar en el marco legal para dejar el presidente listo para una acción. Exactamente. Cuéntanos eso. Mira, lo primero y lo más doloroso fue que muchos amigos comenzaron a no llamarme, a no contestarme el teléfono. Eso fue como lo más doloroso. Lo primero, lo que uno creía que iban a estar con uno. Pero otra gente se acercó. Te volviste También- radioactivo. Eso también es cierto. Lo que está pasando con Venezuela ahora. Correcto. Y ahora, eso es tan cierto porque yo ya no puedo viajar a muchos países. Por ejemplo, yo no me arriesgo hoy en día a pasar por Panamá, porque yo sé que Panamá está totalmente controlada por Estados Unidos, su migración. Yo antes uno iba sin problema a Brasil. Por ahí algunos pajaritos europeos me dijeron, trata de no ir a Brasil ahora, trata de no ir a Argentina ahora. Porque tú estás dentro de esa lista y esas informaciones circulan. Tengo que decir que la seguridad francesa se comportó bien y los políticos se comportaron bien y dentro de lo que realmente les corresponde, ¿no? Se existieron, por ejemplo, durante el problema de la señora Betancur, existieron problemas de seguridad. Siempre nos faltan locos, como ustedes los están viendo ahora, que lo gritan a uno, lo insultan. Pero es real, cuando tú tienes esa marca encima, se siente. Se siente realmente. O sea, para mí no es fácil muchas veces pasar por muchos aeropuertos. Estás en esa lista. Y tú sabes el poder que tiene Estados Unidos. Ahora, yo digo, entre serio y broma, que si hay algo que me encanta de Estados Unidos es que cuando ellos te dicen, te voy a pegar, te pegan. Ellos no se ponen, no es como la diplomacia europea. La diplomacia europea te abraza, te dice no, con nosotros no son golpes, tú te descuidas, te pegan, porque te van a pegar. Pero no estás preparado para que te peguen. Con Estados Unidos sí. Y lo que tú dices es muy cierto. Era, volviendo a la pregunta que yo te hacía, es, explícame cómo los periodistas, cómo los intelectuales, la gente que conoce, que criticamos a lo que se llama el imperialismo de Estados Unidos, todavía dudamos de que lo que dijo Estados Unidos sobre Venezuela no se va a cumplir. Si ya lo cumplieron en todas partes, donde ellos dijeron nos vamos a meter, se meten. O ellos dijeron vamos a pegar a un país, le pegan. Y sobre todo cuando hay recursos estratégicos. Y en el caso de Venezuela tiene todo. La desgracia de un país pobre es tener riquezas. Esa es la mayor desgracia que tienen. Porque parece que nosotros no tenemos derechos, nuestras tierras, de ser dueños de lo nuestro. Y el gran pecado de Chávez, pecado entre comillas, fue haberle dicho, el petróleo es venezolano y es para los venezolanos. Eso fue Venezuela, echarse todos los enemigos del mundo encima. Y no cualquier enemigo, son los poderosos de Estados Unidos allá. Entonces, Además, fuimos los creadores de la OPEP. Y eso ninguna compañía, ninguna de las 5 hermanas lo perdona. Porque organizamos el cotarro de manera que fueran unidos a defender los precios del petróleo de acuerdo al productor, no tanto como al comprador como era antes, ¿no? Exactamente. Eso no nos lo perdonan. No, pero yo creo que ustedes han cometido muchos pecados, muchísimos, muchísimos. El Alca se vino abajo. Ustedes, eso es terrible. Yo no entiendo. Mira, yo creo que, permíteme que yo hable una cuestión que me gusta recordarle a los venezolanos, porque es que lo que está pasando en Venezuela ahora es muy delicado.
No pienso ni interrumpirte. Mira, háblame del paramilitarismo, escucha. que era un fenómeno que no es nuestro, que es de la hermana Colombia. No, pero las bases que déjame- nos negamos a tener nosotros, se bajaron los pantalones 7 veces con 7 bases gringas, Ya. el espacio aéreo, marítimo, terrestre, y ahora un soldado gringo que siempre se rascan y se meten otras cosas, vía nasal, etcétera, sale a violar a una muchacha y no lo pueden tocar, tienen que entregárselo a su comando. Pero antes de, me voy a meter ese tema, pero permíteme la cuestión con Venezuela y los venezolanos. Antes de Chávez, muy brevemente, y los venezolanos de esto no se dan cuenta, Venezuela era un país más. Venezuela era petróleo, pero en la geoestrategia no importaba, geoestrategia política. Hoy en día, hoy en día no había este bendito problema de la mala imagen de Venezuela, desgraciadamente por esta oposición antinacionalista. Pero antes había un venezolano ahí y yo aquí, y el venezolano pasaba por migración y le decían, Chávez. Yo pasaba, y paso todavía, y me decían, colombiano, cocaína. Y los venezolanos no se dan cuenta cómo Chávez sacó Venezuela arriba, que hoy Venezuela es un país importante a nivel de la geoestrategia política. Eso no lo saben los venezolanos. Nos metió en las grandes ligas. Con Colombia. Mira, el Estado colombiano, su gobierno, a mí me da vergüenza por lo que ha hecho y hace contra Venezuela. Me da vergüenza de su historia, porque la historia de Colombia, yo no he conocido una oligarquía que necesite tanta sangre para vivir como la oligarquía colombiana. Yo no sé con qué genes hicieron la oligarquía colombiana, ¿de dónde viene? Porque así hayan llegado los conquistadores españoles más asesinos, no da para que esta oligarquía colombiana sea tan asesina, pero también tan manipuladora, y lo hace muy bien. Bueno, es una de las grandes democracias en América Latina. Cuando, Walter, te vas a asombrar si yo te digo que, mira, la dictadura en los años 70 y parte de los 80, juntas, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia, 6 dictaduras, durante todos los años que duraron, que fueron como 16 o 17, unas más que otras, no cometieron la cantidad de detenidos, desaparecidos ni de asesinatos que comete cada presidente de Colombia durante 4 años. Eso no se sabe. Nos salva ese sistema, 1, porque es amigo de Estados Unidos, y 2, porque es una democracia. Salva a ese país de que no se le diga que es una narcodemocracia o un narcoestado por ser muy amigo de Estados Unidos. Es el Caín de América. Es el Israel de América. Eso es. Lo salva eso. Y eso salvó a un gran narcotraficante, jefe narcotraficante, terrateniente, que es Uribe, que le entregó el país, más de lo que ya estaba entregado, a Estados Unidos. Pero esa violencia, esa violencia y haber convertido realmente el Estado en un Estado, el Colombia hoy en día es un Estado narcoparamilitar. Eso es el Estado colombiano hoy. Porque realmente muchas de sus estructuras están manejadas por el narcoparamilitarismo, por la mafia paramilitar. Desgraciadamente está al lado de Venezuela, y todos sus problemas han venido para acá. Salvo el bombardeo de Ecuador. Tremendo. Ese día yo iba a estar ahí ese día. ¿Cómo así? Cuéntame. Yo iba a entrevistar a Raúl Reyes ese día con un equipo de la televisión francesa. Y se enfermó uno de los muchachos, el camarógrafo se enfermó y no llegamos. No era tu día. De ninguno de los 3. Entonces, sí, eso es. Colombia es, nuevamente, gracias a los grandes medios de comunicación y ser amigos de Estados Unidos, que manejan los grandes medios de desinformación mundial, Colombia no tiene la mala fama que hoy en día tiene Venezuela. Pero en Venezuela no asesinan, en Venezuela no desaparecen. En Venezuela el sistema económico no se mueve por el narcotráfico. En Colombia el sistema económico se mueve por el narcotráfico. Toda nuestra oligarquía tradicional y la nueva oligarquía está untada de sangre por todas partes. Y la nueva, que la representa Uribe, está untada de cocaína. Pero la misma cocaína también la recibió
la oligarquía tradicional. Esa oligarquía tradicional que se hizo con dinero a partir de 1920 con la sangre y robándole el terreno a los cafeteros. Colombia se hizo grande, o se hizo famosa con el café, con el auge del café en 1920. Y llegó, uno de esos fueron la familia Santos. La familia Santos, el dinero comenzó a hacer dinero asesinando cafeteros, robándole el terreno a los cafeteros. Hoy son parte de la oligarquía tradicional, la oligarquía rancia, que tiene sus diferencias de forma con la oligarquía, con la nueva oligarquía, que es la oligarquía narcoparamilitar. Cambio de estilo y de procedimientos. Pero la casa es la misma. Desgraciadamente, ustedes tienen ese problema ahí al lado. Y el paramilitarismo está en toda la franja de la frontera. Ahí están. Y está pasando algo. Mira, voy a aprovechar que es en este programa para yo contar algo que no he contado, que yo supongo que alguna gente lo sabe. Antes de que comenzaran las negociaciones de las FARC, públicamente, yo lo sabía. Y no me lo dijeron la gente de las FARC, tampoco me lo dijeron la gente del gobierno colombiano, porque además no tengo ninguna relación con el gobierno colombiano. Me lo dijo el jefe de la antena de la CIA en París, en esta época. Y él me dijo, nosotros necesitamos negociar con las FARC por dos cosas muy importantes. El tipo ya tenía varias botellas de vino en la cabeza. Además le fascina hablar. Lo necesitamos por esto. Uno, porque los chinos se están apoderando de los recursos estratégicos de Colombia y los chinos, como no son enemigos para tus amigos guerrilleros, así me lo dijo, pueden entrar a todos los rincones de Colombia y las FARC ni el ELN los van a atacar porque los chinos nunca han hecho nada y ustedes siempre nos echan la culpa de todo a nosotros. Eso es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, Venezuela. Nosotros sabemos que eso fue en el 2011, nosotros sabemos que una gran porción del ejército, si nosotros invadimos de una u otra manera Venezuela, una gran porción del ejército venezolano va a pelear. Otra parte se va a pasar con nosotros. Estoy hablando del 2011. Una buena parte de la población va a pelear. Pero lo que nosotros sabemos, y eso también es muy pendiente, es que la guerrilla colombiana va a entrar a Venezuela a defender a tu amigo Chávez. Y nosotros necesitamos atarle la mano a las FARC. Para eso son las negociaciones. Atarle las manos a la FARC. Mira, yo no había querido, yo conocí las negociaciones. Eso es la realpolitik, en el aspecto más crudo. Eso es el pragmatismo. Maquiavelo pendejo al lado de esto. Mira, Walter, esta es la primera vez que yo me meto a hablar. Yo he estado callado desde el año pasado. A mí me honra esto, ¿no? Y te pido que pongas toda la carne del asador porque nos ven en todo el hemisferio y mucho más. Mira, las FARC va a entregar todas las armas ahora, el último día de mayo. Y yo recuerdo todavía lo que el hombre me dijo, necesitamos tener las manos de las FARC atadas para entrarnos a Venezuela. Las FARC van a entregar las armas y yo no sé qué van a recibir a cambio. A cambio, porque yo no lo veo. Pero ellos están peleando allá, pelearon allá, yo no he peleado allá y ellos, eso es todo mis respetos. Porque el objetivo fundamental para Estados Unidos es Venezuela. No solamente por el petróleo, por el oro, por el agua. Ustedes día a día van descubriendo que son casi el país más millonario en recursos estratégicos que tiene América Latina, más que Colombia, que tiene muchísimo. Biodiversidad, minerales raros, minerales estratégicos de todo tipo, los que se saben y los que no se dicen. Más la posición geopolítica que tiene. Se maneja todo el Caribe. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé, pero eso sí te digo que eran los dos motivos. Por eso Estados Unidos le permitió al gobierno colombiano hacer las negociaciones con las FARC. Le dijo, háganlas. Uno de esos, por sacar los chinos de allá. Ahora, parece que el gobierno norteamericano le propuso a las FARC ser socios de negocios en algunas regiones donde las FARC han sido poderosas. Y eso me recordó a los salvadoreños, que los Estados Unidos también le propuso eso. Y los salvadoreños salieron perdiendo, porque nosotros no sabemos, de la izquierda nadie sabe de negocio. Pero hay otra cosa más peligrosa, que es que de los terrenos donde las FARC han salido, que protegían a esa población,
los paramilitares entraron. Esta frontera ya está práctica. Si había presencia paramilitar, también en algunas partes había presencia guerrillera, pues ahora no. Los paramilitares coparon todo eso y los paramilitares son el ejército colombiano. Los paramilitares están formados por el ejército colombiano y por las empresas de seguridad de Estados Unidos. Son hijos de Estados Unidos y son hijos del ejército colombiano. Financiados, ¿cómo se financian los paramilitares? Con el narcotráfico. Eso lo hizo el ejército norteamericano en Vietnam, con el opium. Sí, las operaciones especiales de Estados Unidos en Vietnam fueron financiadas porque no podían irle a decir al Congreso, oye, necesitamos dinero para hacer operaciones especiales clandestinas, operaciones sucias, como se llaman. Entonces se utilizó el dinero de la heroína. En Colombia, el paramilitarismo se financia, eso lo sabe todo el mundo, se financia con el dinero del narcotráfico. El aparataje del señor Uribe está financiado totalmente con el dinero del narcotráfico y que siga siendo buen amigo de los Estados Unidos. En un día esto va a amanecer en Miami, en una cárcel. Pero tristemente eso es Colombia. Y me Uribe, preocupa. el doctor Barito, en este libro Amando a Pablo, odiando a Escobar, dicen que si no fuera por él, que tuvo un cargo en la Dirección de Aeronáutica Civil y lo primero que hizo en cuanto lo nombraron fue adjudicar pistas privadas que eran para el narcotráfico, el gran papá del capo de la droga decía, si no es por esto, tendríamos que haber llevado la droga a nado, a Miami, ¿no? Si no fuera por ese bendito compañerito que nos permitió tener las pistas privadas. Sí, Pablo Escobar le debe mucho a él. Cuéntanos esta dama, parece que estaba en una intercambio, dijo, después que disfrutó de todo aquello y fue llevada en aires de millones por el capo de la droga, Estados Unidos le fabrica una identidad falsa y se la lleva y ella canta como Pavarotti, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ella fue la gran amante de Pablo Escobar. Y la época que estalla la guerra entre el cartel de Cali, que era manejada y creo que todavía es manejada por los Rodríguez, aunque están en la cárcel, y el cartel de Medellín, que era manejado por Pablo Escobar. Ella era la amante de Pablo Escobar, pero también fue la amante del gran capo del cartel de Cali, por eso también se incendió un poquitico más la guerra. O sea que ella tenía información de ambos lados. Además ella lo dice. Tremenda Matajari, ¿no? Ella misma lo Va más allá de lo que parece en el libro, entonces. Y además Pablo Escobar la quería matar porque salió a decir algo que no se puede decir de nosotros los machos hombres, que Pablo Escobar era malo en la cama. Ella conocía todo, además conocía escondites y toda la cuestión. Y sí, Estados Unidos se la llevó, pero ella simplemente fue a ratificar todo lo que sabía, ella habla de Álvaro Uribe, pero ella fue a ratificar lo que los gringos saben. Yo creo que en una habitación no cabe todo el dossier, toda la información que la DEA, la CIA, que todo el Departamento de Estado tiene sobre narcotráfico, sobre sobre Álvaro Uribe. Ellos lo saben, lo que pasa es el doctor Barito, ese magnífico muchacho sin el cual no hubiéramos podido sino llevar a nado la droga hasta Estados Unidos. Ahora hay una lanza estratégica, porque el gran productor de drogas es Colombia. Ajá. Y el gran consumidor es Estados Unidos. Si cortas esto, se vuelven locos millones de consumidores en Estados Unidos también, ¿no? Pero alguien tiene que producirlo. El problema es que el problema de todo este tráfico es y lo decía Pablo Escobar, es que la cocaína es una mercancía, cualquier droga es una mercancía. Es como una camisa. Se producirán camisas mientras se necesiten. Y Estados Unidos y Europa, pero en particularmente Estados Unidos, necesita cocaína. Hubo una etapa en que los jovencitos eligieron los de raza negra, ¿no? En la bahía de San Francisco, andaban en Cadillac con escolta y estaban vendiendo droga. ¿De dónde la sacaban? Era la época en que necesitaban dinero ilegal para jorobar a Nicaragua, hasta que un avión tipo Flying Boxcar, de lo que usaban en Vietnam, lo ametrallan y uno de los tripulantes decide que no va a morir, se tira paracaídas y canta como Pavarotti. Van a buscar en el bolsillo de la camisa del piloto que no se había quemado, y un número privado, vamos a llamar, ¿y quién atiende? Bush en la Casa Blanca. Es una cosa que uno dice, no puede ser tanta hipocresía. Mira, nosotros
en Colombia. Y esos niñitos que estaban vendiendo drogas en la Bahía de San Francisco era para comprar el armamento ilegal para las acciones de ellos, que no permitía legalmente el Congreso, ¿no? Mira, Walter, hasta la guerra antisandinista de Nicaragua, Pablo Escobar y la mafia, no era una mafia colombiana, no, eran principiantes del tráfico, tenían ya idea, Sí. pero realmente quien manejaba el mercado eran los estadounidenses, eso era el que manejaba, ellos eran la mafia. Pero cuando se da la guerra antisandinista y que no se puede, y que el Congreso norteamericano prohibió utilizar dinero militarmente contra el gobierno sandinista, un poco hipócrita la cosa, Bush y Reagan, que les metió una obsesión de que tenían que acabar con los sandinistas, buscaron dinero. ¿Dónde está el dinero? Con el narcotráfico. La CIA, eso está... ¿Tú sabes quién hizo ese informe, lo que te voy a contar ahora? El que acabó de ser secretario de Estado, John Kerry. Eso hay un informe, él fue el que hizo el informe, uno de los informes del Irán Contra. Y eso está ahí, cómo los norteamericanos, la CIA hizo la mafia colombiana. Y cómo hizo a Pablo Escobar, este hombre tan millonario, él lo hizo. Y quienes comenzaron a hacer el paramilitarismo como el ejército que es Estados Unidos e Israel. Pero bueno, la CIA vino a Colombia y negoció con Pablo Escobar y con la mafia de Cali también. Ustedes nos dan cocaína, nosotros la llevamos a Estados Unidos, se vende y con ese dinero compramos armas para la contra nicaragüense. Y los mafiosos colombianos dijeron, ¿y nosotros qué recibimos? Pues reciben vías. Y exactamente recibieron vías. En la guerra, recuerda tú, la guerra mediática tan terrible que había de la guerra al narcotráfico, que fue cuando al final terminaron asesinando a Pablo Escobar. Pero mientras esta guerra mediática que hubo, de guerra al narcotráfico, entraron cantidades y cantidades, toneladas de cocaína sin ningún problema a Estados Unidos. Por un lado la CIA, entregada por la mafia colombiana, y de otro lado la mafia colombiana permitida por la CIA. Así fue que la mafia colombiana tuvo el poder que tuvo y el paramilitarismo tuvo el poder que tuvo. Y Álvaro Uribe, el doctor Y ahí Marito, estaba también adjudicando pistas privadas a cuanto terrateniente era amiguito y eran los que sacaban la droga hacia Estados Unidos, ¿no? Y los amigos de Uribe y sus grandes amigos son dueños de millones de hectáreas en Colombia, con un poder tremendo, que se lamben todos los días por apoderarse de Venezuela. Y creo que Estados Unidos les ofreció, si nos metemos allá con la ayuda de ustedes, allá tendrán ustedes también Su parte. Sí, porque cuando Chávez dijo bases militares, no. Aquí, no. Y recuerdo una vez, bueno, ahora lo puedo decir, estábamos en una de las islas del Caribe, en una misión oficial. Y en esa época yo lo acompañaba cuando podía, y entonces mira hacia el costado y me dice, ojo con esto, Walter. Ustedes van a aceptar las bases de F-16 que no queremos aceptar nosotros por un problema de soberanía. Ustedes son OTAN, las bases, una isla holandesa, ¿no? Y entonces la jugada era rodearnos de esas bases. Bueno, ahora la base que nos negamos a tener nosotros, ya no importa tanto lo que están enfrente, 7 bases gringas en Colombia, más el derecho a usar el espacio aéreo, marítimo, terrestre, y la última, que es lo que ocurría siempre en Japón, que los gringos llegan y se meten una rasca y se meten no sé cuántas cosas por la nariz, y después salen a violar a una niña, así le violen la hija al Hay presidente. 54 niñas violadas por tropas, soldados estadounidenses y contratistas estadounidenses en Colombia. 54 niñas violadas. Sí. Pero además soldados y contratistas. Es decir, el contratista es el paramilitar que, como no tiene que someterse a un código militar, puede hacer las barbaridades que un militar quisiera hacer pero no puede. Sí, pero tampoco a la tropa estadounidense le han dicho nada. Hacen lo que le da la gana. Ellos lo han hecho en Colombia y lo han hecho por donde ellos pasan, lo hacen. ¿A dónde nos lleva esto? Creo que la humanidad, por culpa de este imperio, está en un peligro tremendo. Está en un estado de locura, viene en un estado de locura muy, muy tremendo, y los que tratamos de defender la humanidad los tratan de terroristas, nos tratan de todo. Pero creo que Estados Unidos tiene al borde de la desaparición de la especie humana. Dios, no eres el único que hace esas proyecciones y que Dios nos salve, ¿no? Pero nosotros estamos en una situación especialmente peligrosa porque tenemos el petróleo de Arabia Saudita a 45 días, porque los superpetroleros no pasan por Suez, tienen que dar toda la vuelta por el sur de África. Yo lo he repetido ad náuseas esto,
subir por el Atlántico y después llegar a Texas por el Caribe. 40, 45 días de navegación. Y nosotros estamos con la mayor riqueza petrolera, gasífera, minerales estratégicos, biodiversidad, agua, que va a ser motivo de guerra del futuro, no a 45 días, de 4 a 5 días, la proporción es 10-1. ¿Cómo no van a tener las bases militares en Colombia que nos negamos a tener nosotros? Pero ¿por qué se bajaron los pantalones al peor estilo del traidor Santander? Porque deben tenerlos agarrados por los testículos, por lo que saben de ellos, si no, nadie le hace eso a su patria, ¿no? Exactamente. Ningún bien nacido. Yo creo que en parte sí tienen eso, pero también lo otro es por todos los antecedentes que le tienen y que conocen. En parte es por Están todos eso. chantajeados por los servicios de inteligencia. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero creo que hemos dicho algunas verdades que es necesario tener en cuenta, ¿no? Sí, yo Un estoy... pensamiento tuyo para cerrar. Un pensamiento mío para cerrar. Creo que ya lo dije ahora. Sí, pero- Tratemos de salvar este mundo, no sé cómo. Pero yo mejor tengo una pregunta para ti y para los venezolanos que quieren su país. Es que no se dan cuenta de que Estados Unidos los amenazó y no se dan cuenta cómo terminaron Siria, cómo está Siria y cómo está Libia. Y cómo están muchos países del... Es que no se dan cuenta, mi pregunta es, dime, no se dan cuenta. Después que la Casa Blanca dijo, a clear and present danger, un claro y presente peligro, es la fórmula mágica, no es una frasecita ahí al vuelo, es el cuadro legal, el marco legal para lanzar una intervención y una guerra total. ¿Y qué va a quedar de Venezuela? Ahí Yo está. escuché una señora el domingo, una señora que me vendió una arepa con queso. Me dijo, lo que quieren es robarse nuestro petróleo para robárselo por encima de nuestras cenizas, ponernos a pelear todos para llevarse nuestro petróleo sobre nuestras cenizas. Eso me impactó la frase de esta mujer. Al menos se ha creado algo de conciencia, ¿no? Creo que la mayoría de venezolanos tienen temor. Para finalizar, ahora sí recordé con este tema, yo quiero decir que este país es un país muy raro, este proceso es un proceso muy raro. No he conocido otro país donde la mayoría tenga no temor, sino que se cuide de una minoría asesina que parecen psicópatas, porque lo que hacen, a que a nadie se le ocurre hacer una guerra con el estiércol y otras cosas que inventan, pero que esta gran mayoría que son los chavistas, ojo, la gente que asiste a la oposición, pero es una posición demócrata, digámoslo, porque tienen todo el derecho de ser oposición, no tengan temor de esta gente que está agresiva. No creo que tengan miedo, no creo. Y esta mujer, la que vendió, me decía, nosotros somos millones y ellos son un puñado. Pero que no nos provoquen, no nos provoquen. Entonces eso es yo no he visto un caso donde, y además el gobierno que lo tildan de dictadura, tenga ese respeto de combatirlos de la manera más democrática y tan suave. En Estados Unidos ya los hubieran matado a muchos. En Europa ya los hubieran barrido hace tiempos. Hace mucho tiempo. En Francia tú no te puedes colocar una máscara para salir a protestar. Eso te da cárcel y te da multas. Está totalmente prohibido. Y sacar un arma en una manifestación en Francia. Se aplican toda la ley antiterrorista y yo no sé cuántos años de cárcel son. Bueno, compañero, fraterno, cuando quieras, dossier está a tu orden y visítanos cuando puedas. Muchas gracias, Walter. Todo Y mi sea admiración por las y grandes respeto. causas, recíproco. Disponga usted de las cámaras, señor director.